tanto motor como sensitivo y esa distribución. Hablábamos que las áreas de Brodmann son en total 52 y que vamos describiendo por lo menos las más relevantes. En el lóbulo frontal nosotros teníamos diferentes áreas. Usted define esto, el área, ¿qué número es esta? El área motora primaria, que es el área 4 del lóbulo. Recuerde que ellas están en toda su extensión. Después teníamos el área motora suplementaria, que es el área 6. ¿Para qué nos servía esa área motora suplementaria? ¿Cuál es la función que? Planificación de movimientos, y cuando hay una sobreestimulación de esa zona, ¿qué es lo que? Una posición del equilista o una contracción tónica contralateral de los miembros superiores. Hablamos de otras zonas de aquí, de la región en el giro frontal superior y frontal medio, que es el campo ocular frontal. ¿Esa qué área de Brodmann es? 8, ¿verdad? Recuerden que algunos los tienen 8, 9 y 6, pero predominantemente es la 8. ¿Qué es lo que hace el campo ocular frontal? Reflejos. Seguimiento voluntario del objeto a través de la visión. Nos quedamos interiormente con otras dos áreas, que es el área de Broca, que es el área motora del lado. ¿Esa qué número es? 44. Entonces en esa parte vamos a ver. Hemos descrito por lo menos todas estas zonas. Vamos a destacar esta otra. Ayer mostramos algunos videos en donde había alguna alteración, por lo menos patológica, de cada uno de esos pacientes. Y este era el campo ocular frontal. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la corteza prefrontal. Como su nombre lo dice, es la región más anterior del lóbulo frontal. Aquí usted va a incluir todas estas zonas, 9, 10, 11 y 12. En realidad, pues esta, como le menciono aquí, esa está muy vinculada a lo que es la personalidad. Es decir, todas las funciones como de usted emitir un juicio, de abstracción, de pensamiento, todo lo que engloba la personalidad es muy amplia, ¿verdad? Entonces, todo lo que engloba eso va a estar distribuido en esa zona. Prácticamente es toda esa región anterior. Si nosotros la definimos, vean que viene con algunas regiones de giro frontal medio y hasta la parte más basal, donde incluye una parte orbitaria. Vean que en la cara lateral solo tiene 9, 10 y 11, pero se tiene que hacer un corte sagital para poder ver la otra región, que sería la 12, en esta parte, eso que está señalado ahí en amarillo. Todas ellas trabajan de forma simultánea. No se ha visto, por ejemplo, se ha intentado aislarlas y ver a qué se dedica cada una de ellas, pero siempre se ve que hay como un traslape o solapamiento en sus funciones. ¿A qué funciones me refiero? A funciones de la personalidad. Yo le mencionaba que uno, en términos de mielinización, más o menos entre los 20 y 24 años es donde tienen la mayor o completa su mielinización a nivel del lóbulo frontal. Pero es que antes de eso podemos tener algunas actitudes un poco maduras, en relación siendo un poco más tendencia adolescente, ¿verdad? Porque hay una reorganización de eso. Quiero que vea este paciente y estos son algunos síntomas que cuando hay una activación solo de toda la corteza prefrontal, pero que se puede prolongar hacia otras áreas. Ya quisiera mucho, bueno, sin la cobija, descansando, ya que siempre están con monitoreo por electrocefalografía conectado. El paciente está durmiendo y súbitamente va a comenzar a hacer algunos movimientos que son
voluntario vea la vista, la visión del le está intentando preguntar qué es lo que sucede, ¿qué es esto? ¿Es un cubo? ¿Hay alguna pequeña figura? ¿Qué es eso? ¿Una gorra? Él tendría que responder. Eso es para ver cuánto tiempo él permanece inconsciente. Una cosita, una Coca-Cola. Algo no, pero no. Obviamente eso es que no están bien fijados, pero con una sustancia especial para todos esos movimientos. Si se le pregunta al individuo qué es lo que ha sucedido, él no sabe. Se le pregunta, no. Y generalmente eso pasa durmiendo. Aquí el paciente volvió a, se despertó y se mantuvo. Ahí llegó el doctor sacando. Pero dice que quedó con un poquito de dolor. Se llama el banco, está inventando. Sí, es un arquitectólogo, así. Entonces, se le hace todo el interrogatorio, ¿qué es lo que uno mide con esto? Dependiendo las zonas que son activadas, usted puede sospechar más o menos la corteza de donde se está activando. Yo ya le mostré del área 4, del área 6, del área 8. Esto, según ustedes, ¿qué área pudo haber involucrado? Las áreas de bloque. La 4 fijo, todos los movimientos. y la 6. Pero yo sé que cuando uno hace ya el registro, también involucra la parte de la corteza prefrontal. ¿Okay? Pero ahí se fue todo el lóbulo frontal. Prácticamente ahí involucra todo. Esas crisis son más características de esta región. Usted le muestra esto, o si la gente allá en un lugar más remoto, más en el interior del país, porque lo primero que le dicen es que está poseído. Ya han llegado pacientes que dicen que está poseído y que lo llevan del grupo y sigue haciendo eso. Entonces usted tiene que solicitarle un electroencefalograma, lo más probable es que eso sea una crisis epiléptica. Se llaman crisis epilépticas hipermotoras o hipercinéticas por todo ese movimiento que hace. Que queda con sueño. A veces el paciente durmiendo no se da cuenta. Hace todo eso y se vuelve a dormir. Pero parece que se hace esa investigación para algún familiar a escuchar que está gritando o alguien pataleando y es alguien que está teniendo ese tipo de crisis. Pero ahí es cuando ha involucrado toda esa zona. Eso es más para esa región frontal. Nosotros vamos viendo ya esto, la 4, 6, 45, 44, pues ahí no es que el paciente va a estar una hiperlalia, es decir, hablando frecuentemente, no, sino que cuando hay afectación de estos, lo que sucede es una hipoactivación. El paciente no habla, sí se queda con mutismo. Pero es bien raro encontrar solo crisis epiléptica solo esto. Ahí generalmente comienza con un grito dictal y después evoluciona a una crisis epiléptica que se generaliza. Nosotros estamos ahorita en esta zona, en la corteza prefrontal. Siempre usted recuerde que esto incluso puede ocupar, que nos hicieron lo que sería para atrás, para definir lo que es parietal y lo que es frontal en este caso. Algunas lesiones solo pueden ser de aquí. Recuerda el paciente que comenzó con el ortejo, pues comienza en esta zona. Todo lo que hice extendió hacia toda el área motora primaria, en ese sentido. Hay un caso sumamente relevante que es el de este señor que se llama Phineas Gage. Eso está en el Museo de Harvard. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Él trabajaba cuando estaban en la parte de los ferrocarriles y colocaban todos los hierros. Y como utilizaban dinamita para ir excavando, un día una de esas barras se le atravesó la parte del cráneo y atravesó, o sea, con una reconstrucción, no sé si ve esto aquí, esta era la región prefrontal. Pues el señor Gage, antes de ese trauma, él era muy dispuesto para sus actividades laborales, así como ustedes para estudiar y con mucha energía, etc. Con la esposa súper atento, como todo hombre hondureño, ¿verdad? Como reclaman ustedes. Entonces, una vez que este señor
le pasó eso, le llamaron a la hospitalización, se le pudo retirar, pero solo quedó dañada la corteza prefrontal. Posteriormente, Gage hubo un cambio súbito en cuanto a la personalidad. Él pasaba apático, sin deseo de hacer lo que antes le gustaba hacer, con agresividad. Y como antes no se conocía qué partes del cerebro controlaban alguna cosa, entonces lo que se adjudicó fue que la corteza prefrontal controla la personalidad por ese incidente. Esto fue como en 1800 y algo. Y fue tan relevante el estudio de él, o por lo menos Phineas Gage se llama el estudio. Eso es bien famoso lo van a encontrar. Y después de eso, pues eso involucró como ciertas características que cuando se daña la corteza prefrontal pueden aparecer esto, es decir, de forma fisiológica. Todas esas áreas 9, 10, 11 y 12 le manejan la personalidad, el carácter, la motivación, pensamiento abstracto, introspección, planeación y aspectos motores. Por eso es que es bien difícil solo estudiarlas de forma aislada. Usted, no sé si, yo le comentaba cuando hablábamos de neurotransmisores que cuando un paciente, por ejemplo, un individuo está en una fiesta y comienza a ingesta alcohólica, lo primero que hace es desinhibirse. Entonces sus rasgos de personalidad cambian porque se inhibe esa corteza prefrontal. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener un tumor, una masa en la región prefrontal, y usted va a ver que va a tener todas estas características como un daño de esa corteza. Sí. Pero una pregunta, ya que estamos hablando de esto, las personas que tienen un trastorno de personalidad, como ¿por qué les? Entonces, es diferente, ¿verdad? Primero, usted va a buscar, por ejemplo, cómo está afectado cada una de estas características. Si usted, ¿a qué se refiere, por ejemplo, anedonia? Anedonia significa que usted tiene placer, por ejemplo, en realizar algún deporte, tocar algún instrumento, tener lectura por libros. Entonces, el ya no tener placer por eso se le denomina anedonia. Estos son los primeros síntomas para entrar en depresión. Anedonia, apatía, es que ninguna acción, ninguna actividad le genera un placer. Puede tener pérdida de autocontrol, que algunos se autoidentifican con eso, o en algunas ocasiones euforia. Uno puede tener episodios de manía o de hipoactividad. Hay una cosa que se llama trastorno bipolar, que anda con los dos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el paciente tiene esta situación, yo lo analizo y le hago una resonancia magnética, le hago un electroencefalograma y todo está normal, son únicamente alteraciones en los neurotransmisores. Y ahí se viene más la parte que usted comenta, más trastornos de personalidad, pero no debido a una lesión estructural, sino a un desequilibrio en cuanto a los neurotransmisores. Por eso es que en algunos pacientes lo que va a hacer es reposición, o le dan antidepresivos para que la serotonina aumente, la noradrenalina, etc. Pero no tiene ningún daño el encéfalo, a diferencia de Gage, que él sí tuvo una lesión. O por ejemplo, estos asesinos seriales. Por eso es que los tipos los estudian, porque hay que ver qué es lo que tiene o qué le llevó a él a hacer así. Obviamente, si creció en un ambiente de violencia, se miraba que mataban a todo el mundo, él va a hacer eso, ¿verdad? Por las neuronas que pierde y por el ambiente. Entonces ya son cuestiones diferentes. Mi objetivo aquí es que si usted sepa que la corteza prefrontal controla eso, pero si ya hay alteraciones permanentes o patológicas, hay que investigar. Lo principal sería descartar una lesión aquí, prefrontal. Obviamente hay otras áreas que controlan eso, como la amígdala, que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué otras lesiones podríamos tener nosotros si un paciente tiene lesión del frontal? Anomalías motoras, como del lenguaje. Esto por Broca, el área de Broca, pérdida de los impulsos por esta corteza prefrontal. Trastorno de planeación. ¿Por qué se dice eso? Por lesión del área cerebral. Incapacidad para mantener relaciones seriadas. Eso se implica más por eso de la personalidad, que es muy inestable emocionalmente. Entonces, cuando está con una pareja o lo que tenga al lado, entonces ahí puede ser que sea estable un momento y después cambie la personalidad y se separan y así está también ese vaivén de relaciones. ¿Qué se refiere con pérdida de los impulsos? De los impulsos es que
Si usted ahí tal vez no es un impulso de esto, sino un impulso de hacer alguna acción que a usted generalmente que en su actuar habitual lo haría. A eso se refiere. Dificultad para cambiar de una u otra actividad, a eso ya. ¿Por qué? Porque estas zonas también controlan la atención. Ahí donde usted va a ver a algunas personas con TDAH, trastorno de deficiencia de hiperactividad, o la desinhibición. ¿Okay? Entonces puede suceder toda esa situación. Cuando nosotros hablamos de eso, ya vamos a lo tal, pero hablando específicamente en el mapa de Brodmann, estas zonas son las que hemos descrito, pero vea que todavía nos quedan 46 y 47. Son otras áreas que no han sido muy bien definidas, pero están aquí. Se piensa o siempre se ha involucrado que esta, por ejemplo, 47 trabaja más en la memoria de trabajo y por lo menos 46 trabajan en la zona de empatía. O sea, cuando usted está viendo una película y se pone a llorar porque le duele lo que está viendo, es decir, como un sentimiento, usted está trabajando también en esas zonas, e incluso las trabaja con el área parietal. Entonces vea que yo frontalmente sí le definí algunas que sí son bien claras, pero aquí hay una mezcla de esas sensaciones. Entonces se pone interesante porque uno las estudia aisladas, pero al final, como ellas se conectan, ahí es donde viene la dificultad para comprender eso, ¿verdad? Entonces memoria de trabajo y empatía con esas obras. Muy bien, doctor. ¿Sí? Antes que salgamos de la motora, Sí. ¿el sonambulismo también? No, no necesariamente. ¿Quiénes son los de seminario de neurobiología del sueño? ¿Ya han leído algo de sonambulismo? No, todavía no. Bueno, adelantándole, pues. Sonambulismo es un trastorno del sueño que lo que pasa es que hay una deficiencia en el control de los movimientos. No se sabe si el cerebro para determinar si está durmiendo o si está despierto, y se queda como en esa interfaz. Usted va a escuchar muchos sonámbulos que se van a abrir la refri, comen y se regresan. Y así, ¿verdad? Hay de diferentes tipos de insulina. Pero no es porque anda hiperactivada el área motora primaria. No, ya es siempre hay una correlación de algunas áreas que usted las activa en vigilia, pero ya no de forma al 100%, sino que con menos porcentaje por esa interfaz. Y si están predominando algunas del sueño. Pero usted le habla a ese individuo y no responde. Y va a hacer su cosa, se levantó, salió y volvió. Y usted va a decir, pero ¿y cómo es que coordina? ¿Cómo es que abrió la puerta? ¿Cómo sabe dónde está? Porque todavía el eje visual todavía está coordinando, el área motora está coordinando, pero no se han activado totalmente. Eso es un misterio, ¿verdad? En esa parte de por qué no se cae, ¿verdad? Pero hay gente que sí se ha golpeado. Gente que ha pasado de un edificio, es decir, de un piso, a quedar al otro lado. Entonces ahí es donde se debe tratar el sonambulismo, porque si no, ahí nos van a notar después qué puede pasar con eso, si eso no se trata. Aquí en la área 46 que decía que se refería a empatía de qué forma. Empatía es, por ejemplo, si usted ve que yo estoy teniendo en el área de medicina, si un paciente está sufriendo de dolor por cáncer, usted puede más o menos sentirse mal por esa situación. Y eso se le denomina empatía. Usted puede alegrarse también porque su familiar o un amigo suyo tuvo un reconocimiento. Entonces las personas que son psicópatas, que no tienen empatía, tienen algún problema de eso. Cuando uno, por ejemplo, sospecha de estos episodios, uno se va al lóbulo frontal o a la amígdala cerebral. Eso es lo que usted tiene que investigar para ver si hay algo de eso. Eso es que funcionan asesinos. Los asesinos seriales, bueno, hay algunos que no tienen ninguna lesión cerebral, pero si los analizan, probablemente tengan tumores. Inhibición es, por ejemplo, usted, por ejemplo, aquí en la clase no se va a poner a gritar, porque tiene un control de su personalidad y usted en el esquema social dice que eso no es normal. Se va a escuchar acá afuera gritando, pero lo hacen allá porque saben que no están en un ambiente que a eso se le refiere con la inhibición. O usted ha visto por lo menos, si usted pasa aquí por el Mario Mendoza o si usted vaya, cuando usted ve en la calle a un individuo que está haciendo sus necesidades, miccionando, defecando y no le interesa el resto del ambiente, ese
paciente tiene algo. A veces nosotros solo decimos, ay, ese individuo sí, ¿verdad? Pero va a tener algún problema. O alguien que ande tirándole piedra a los carros. O a usted, ¿va? Si lo agarran, pero ya lo que quiero que vean es que eso ya va inclinando alguna área de la corteza del lóbulo. ¿Muy bien? ¿Claro con eso? ¿Sí? Hablemos del lóbulo parietal. Usted ya ha escuchado que le sirve para las sensaciones. Usted ahí tiene toda la parte de las vías ascendentes que van al tacto, dolor, temperatura, propia secreción consciente. Aquí vamos a definir algunas áreas. Somestésica significa sensitiva. Dentro de ellas podemos mencionar área somestésica o sensitiva primaria, área somestésica secundaria y de asociación. Vamos a ver cada una de ellas. Vea que aquí o le colocan S1 por sensitiva, S2, o las áreas de Brodmann. Nosotros vamos a seguir manejándolas como áreas de Brodmann. 3 como 2, 43, el área 5 y el área 5. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que le comenté. Muy bien, veamos cada una de ellas. Usted ya vio que cuando todas esas vías ascendentes llegaban, iban a terminar en este orden. Y siempre se coloca en este orden por cómo lo describió Brodmann. 3, 1 y 2. Estoy viendo que esta era una línea de neuronas, que esta otra línea y esta otra. Pero al final tenían una función bien particular. Y esto se define como su homúnculo sensitivo. Ahí donde si usted lo tocara, usted está percibiendo en esa zona. Si se alineó aquí, va a sentir más o menos en esta región. Pero vean que va a terminar esta. Usted tiene aquí la fisura lateral o el círculo, pero usted tiene como otra área sobrepuesta en la base de esta área sensitiva primaria. Eso es lo que se le conoce como área sensitiva secundaria. En esa área sensitiva secundaria, usted ya más adelante vamos a verlo, pero tiene dos áreas dentro de la misma. En ese 2, del área sensitiva secundaria, usted va a tener el área del gusto y una región del área vestibular. No sé si se ve esto, digo. Pero me estoy refiriendo a este punto. Dentro de esta zona que está en la base del giro central, que se considera como el área somatoestésica secundaria, usted dentro de ella puede tener esto, del gusto y de una porción del equilibrio. Recuerde que cuando yo hablé de vías vesticulares, usted tiene también otras zonas que no son muy conocidas en el área frontal o en el área temporal. Pero esta sí está bien definida. ¿Okay? Aquí me refiero al gusto del tracto solitario por el glosofaríngeo, el vago y el facial. Vamos a ir, ¿cómo se llama esta fisura? Esta que tenemos aquí. Intraparietal, que me divide estas zonas 5 y 7. Estas áreas, pues se las tiene más adelante, pero participan en lo que es el reconocimiento de objetos. Por ejemplo, sí, ¿quieren cierrar los ojos? ¿Okay? Yo le voy a poner algo en las manos. Usted me va a decir que es eso. Un marcador, ¿verdad? Obviamente él ya tiene una memoria, pero eso de que usted toque algo, usted ya tiene un conocimiento previo de ese objeto. Eso se lo está dando en el área 5 y 7, estas áreas de reconocimiento de objetos. Obviamente a esta zona también se le conoce como de asociación sensitiva. ¿Por qué? Porque usted tiene algunos fascículos como el longitudinal superior que van a pasar aquí, incluso llegar hasta el occipital. Entonces estas zonas se encargan prácticamente de ese reconocimiento. ¿Cómo es que se llama? Esa área de Brodmann 5 y 7 se llama área sensitiva de asociación. ¿Qué puede asociar? Pues obviamente, para usted reconocer un objeto, usted tiene vías que se reconectan desde la vía temporal, desde la vía frontal, por ejemplo, y aquí se hace una mezcla de todas esas funciones. Usted incluso recuerda cuando hablamos de las vías descendentes, algunas neuronas de esto le daban también información al área 4 para hacer de forma motora. ¿Okay?
pero lo clasificamos generalmente como parte sensitiva. Pero solo es con objetos, con las personas. Por ejemplo, usted tiene zonas específicas para conocimiento, por ejemplo, de la cara de las personas, y eso lo vamos a ver más aquí en la parte inferior del lóbulo temporal. Esto cuando las personas tienen amnesia, no recuerdan, por ejemplo, a la familia y la pérdida de memoria. Pues ahí es selectivo, pero bueno, si hay, creo que mencionábamos, si hay un trauma craneoencefálico, en ese momento, dependiendo de dónde fue el impacto, sí puede haber alguna lesión específica en una región del encéfalo o él se inactiva en esa zona de forma global, y ahí lo que va a incluir la transmisión de glutamato que le ayuda para esa parte de la memoria, o el mismo cerebro quiere inhibir eso porque lo encontró como algo aversivo, como que le genera, por eso que el cerebro tiene sensaciones que son adecuadas pero otras que no le gustan. El cerebro siempre le gusta, no sé por qué, lo prohibido. ¿Por qué? Porque libera dopamina, glutamato, etc. Y usted se siente emocionado por eso. Pero va a volver una sensación aversiva que eso le causa como dolor. Entonces ahí es donde puede haber esos periodos de amnesia que pueden ser temporales, pero después poder recuperar las funciones adecuadas que tiene esa zona. ¿Okay? Eso es como cuando se despierta y no se acuerda. Cuando se despierte ahí, Que usted sabe que soñó, pero no se acuerda que fue. no. Eso va a tener una conducta para el sueño. No, eso ya es otra particularidad, que lo vamos a ver en la fase de sueño, sobre todo en la transición de N3 con el sueño no REM. Pero no es lo mismo, no es asociado. El doctor, Sí. y también cuando las personas ciegas que desarrollan, creo que pueden reconocer a personas con Sí, exacto. Es decir, lo que tenemos conocimiento es que si usted tiene la pérdida de alguna de sus capacidades funcionales, sea por ejemplo visual, usted va a hiperdesarrollar otras, y esas que hiperdesarrolla pueden ser el tacto. Usted va a tener conexiones de esto más esta zona. Ahí, por eso es que incluso con el lenguaje, el braille, etc., usted le hace y para algunos es difícil, ¿verdad? Pero ellos con la práctica y todo eso pueden desarrollar a ser más perceptibles en cuanto a eso. Pero lo que hacen es hiperestimulación de esas zonas, en ese caso de 5 y 7. Pero no solo eso, usted va a ver que va a encontrar, como hace lectura, después va a ver usted lo que interviene del lóbulo más parietal y del lóbulo temporal. O sea, aquí vea cómo va integrando cada una de esas zonas. Al final, si un individuo, por ejemplo, se lesiona una específica, usted le pone un objeto y no sé qué. Obviamente el paciente tiene que saber qué es eso, si no, no le va a adivinar nunca. Pero usted ya va más o menos sospechando. El lóbulo parietal como tal, en todo su red, tiene un montón de funciones, que aquí no están, algunas no están bien descritas, pero por ejemplo, para hacer cálculos le sirve. Por eso el paciente, cuando usted lo evalúa y le dice, fue a comprar y gastó 100 empiras, y le va restando 7 y 7, 93, 86, etc. Bueno, tiene que saber contar para esto. Pero si hay de una suma tan básica, usted puede sospechar de algunas de estas lesiones también, pero globalmente del lóbulo parietal, aparte de la sensibilidad. Muy bien, eso en cuanto al área 5 y 7. Aquí le tenía del área 43, las flechas están mal colocadas, pero debería ser en esta base, ¿no? Donde le menciono el área sensitiva secundaria, para el área del busto y para el área vestibular. Eso que ya le describo. ¿Cómo se vería? Tal vez lo mejor es quitarle ese cosita, ese título. Pero usted tiene aquí lo que es el giro precentral, y recuerde que eso es tridimensional. En esta zona es donde estaría esa zona sensitiva secundaria. Si a un paciente se le lesiona eso, puede tener alteraciones en la percepción del gusto. Obviamente, usted tiene que tener todas las vías descartadas, así fue central, no va a percibir ningún tipo de gusto. ¿Okay? Pero más o menos me encuentra ahí. Esto, ¿qué es para usted eso de aquí? Temporal, giro temporal superior. Entonces quitamos toda esta región para encontrar a esa área sensitiva. Muy bien. Bueno. No sé por qué puse el área sagital ahí, pero bien, porque ya no tiene que ver nada con la gustativa. Siempre en el lóbulo parietal tenemos el área 39 y 40, que esta se le conoce como área de Wernicke.
Esa área de Wernicke es muy similar al área de Broca, al área de Broca. Aquí es cuando si un paciente, por ejemplo, tiene una lesión de la cerebral media, la arteria cerebral media, y irriga toda la cara lateral media. Pero esas zonas es la que le controla a usted el lenguaje sensitivo. Es la que le permite a usted comprender lo que yo le estoy diciendo. Obviamente, todo el proceso que usted trae de primaria para conocer qué significa una palabra, etc., con la lectura técnica que hace, usted lo interpreta en este punto. ¿Qué quiere decir? Lo que mencionábamos creo que ayer. Si se lesiona específicamente esa área de Wernicke, pues ahí el paciente sí va a poder hablar, pero habla incoherencias. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos, pero en la parte, cuando hablemos de vascular, cuando hay una fascia propiamente motora y una fascia sensitiva. Aquí si yo le consultara, lesión del área de Wernicke puede producir una afasia sensitiva. Recuerden que afasia solo es una alteración del lenguaje, y el lenguaje puede ser también oral, tanto como escrito. Entonces el paciente también puede tener dificultad en la lectoescritura. Ve que cuando algunos han intentado analizar de forma aislada esas zonas, cuando se refiere a esas de 40 y 39, uno puede encontrar este término, somatoagnosia. Somato significa distribución corporal, agnosia significa falta de reconocimiento de un objeto. Lo que, por ejemplo, el Kevin hizo se llama gnosia, que reconoce un objeto. Pero en este caso, si un paciente tiene una lesión muy puntual, tanto de 40 aislada o de 39, él no reconoce una parte del cuerpo. Es decir, es como que hay un síndrome que se llama de heminegligencia. Si, vaya, por ejemplo, se afeita o se maquilla, lo hace solo de un lado y no lo hace del otro, porque pierde el control de la otra parte corporal, la parte opuesta a la lesión. Eso se ha visto y ya se le conoce como somatoagnosia. El término sería que desconoce que una pierna de él tiene un miembro inferior y un miembro superior, pierde el cuidado de esa parte del cuerpo. ¿Okay? Eso se puede dar específicamente por lesiones aisladas. Pero lo principal que ocurre, ¿sí? Lo principal que ocurre por lesiones de Wernicke es una fascia sensitiva. Ya saben que la fascia motora está aquí, 45 y 44. En la dislexia, no necesariamente. La dislexia es una situación un poco más compleja en cuanto a la lectoescritura. ¿Qué entiende por dislexia? Es, por ejemplo, usted está escribiendo o leyendo algo y usted mete otra letra, otra palabra, pero de forma involuntaria. Pero eso se ha visto que tiene involucrado tanto esta zona, tiene involucrada la zona occipital y también la zona del área motora primaria y suplementaria. No es específicamente solo de eso. ¿Okay? Entonces incluye mucho más. No sé si alguno de ustedes aquí se considera que tiene dislexia como tal. Okay. Entonces, si usted le hace una resonancia, no va a encontrar como una lesión como tal. Pero sí, cuando hablamos de conectividad, ahí habría que hacer una tractografía en ese sentido. Entonces es importante el reconocimiento de esa zona. Yo les mostraré que esa área de Wernicke después se extiende un poco más hacia la corteza temporal, pero en la parte parietal estamos hablando del área 40 y 39. ¿Okay? Muy bien, esas son las áreas de Wernicke. Debería estar en esa zona. La 40 y 39. Lo que le va a producir, algunos la denominan así como afasia de Wernicke. La función es comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Muy bien. Eso por la parte de los parietal. Pero usted va a encontrar en el temporal. ¿Para qué le sirve? Usted va a encontrar lo que son áreas auditivas. Una área auditiva primaria y una área auditiva secundaria. Vamos a encontrar otras zonas que son de asociación que incorporan la parte de memoria. Dentro de estas áreas vamos a hablar de Brodmann 41, 42 y la área secundaria del área 22. Veamos en el esquema. Bueno, esta es la función, ¿verdad?, que le va a dar los giros que usted tiene, corteza auditiva primaria. Vea que en esto aquí, para aprovechar, 41 y 42, giro temporal superior. Ahí es donde nosotros vimos toda la vía, por la vía coclear, el menisco lateral, folículo, etc. La radiación auditiva hasta llegar aquí.
Recuerde que esta zona del giro temporal superior es una zona que predomina el tejido granular. Es una heterotípica granulosa, perdón, en esta zona. Y se ha visto que ambas, 41 y 42, se les considera como área auditiva primaria. Solo que la 41 es más sensible para altas frecuencias. Cuando se le hace una audiometría, que le van poniendo decibeles altos y altos, esta se encarga más de la percepción de decibeles altos, y cuando sonidos de baja frecuencia van con el área 42. Por eso que tienen esa separación, ¿no? En ese sentido. Vea que inmediatamente inferior vamos a encontrar a la área auditiva secundaria, que es la 22. Esa va a estar siempre en giro temporal superior, pero algunos lo extienden hacia el giro temporal medio, teniendo esta estructura. ¿Qué es lo que va a ayudar a hacer eso? Siempre la comprensión del lenguaje oral. Lo que usted está escuchando va a tener que ser interpretado aquí. Por eso es que al final, a toda esta zona, 41, 42, 22, 40 y 39, a todo esto en conjunto se le conoce como el gran área de Wernicke, porque usted necesita escuchar para poder comprender el lenguaje. Por eso es que es necesario para eso. Entonces hay una interconectividad entre esas zonas, tanto del lóbulo parital como de sus hilos temporales superior y una porción del medio. La 21 sirve únicamente como complemento para siempre con percepción auditiva. Pero es que el resto son áreas un poco más inespecíficas. La 38, que se le conoce como el polo frontal, ahí es donde uno puede, sirve para memoria, para guardar memoria. No sé si a usted le ha pasado alguna situación que se conoce como déjà vu, que llega a un lugar y parece como que ha estado aquí, pero que nunca lo ha percibido. Si uno hiperestimula el polo temporal en esa zona, comienza a tener ese tipo de sensación. Se pone en el electrodo y comienza a hacerlo, entonces comienza a tener esa situación. Ahí usted puede viajar mucho si habla de reencarnación y otras cosas, pero dice, ¿por qué usted se siente en un lugar que nunca ha estado? ¿Por qué le da esa sensación? Pero ahí ya es una mezcla de sensaciones, vio en la televisión algo, vio, no sé, algún vídeo, etc. Y ahí hace una integración de esa información. ¿Sí? Pero bien definida, sí, 41, 42, 22, 39 y 40. Por eso a esto le conocen una lesión como afasia receptiva, que no entiende lo de la estada. Ve aquí nuevamente lo que sería el giro temporal superior, toda esa región es la que se considera como área auditiva primaria, para extenderse hacia el área de Wernicke. Todo eso es lo que estaría lesionado si un paciente tuviera una isquemia global en esta zona. El paciente que puede solo tener una fase sensitiva o receptiva, pero el otro se puede extender también hacia la región del lóbulo frontal. Muy bien. En el occipital, ¿qué va a encontrar? Porque usted ya ha ubicado, y lo que vimos de la bióptica, tenemos área visual primaria y área visual secundaria. Área de broma 17, 18 y 19. Obviamente usted lleva todo aquí a través de las ganglionares, el nervio, quiasma, el tracto, el cuerpo vinculado, lateral, la lesión, hasta llegar a esta corteza que está alrededor de la fisura o cisura calcarina. Nuevamente vamos a ir a esta zona. Aquí le la siguiente pequeña, ¿verdad? Pero esto prácticamente se extiende en toda la parte lateral de su lóbulo occipital. Este que sería el área 17, aquí donde usted va a interpretar, y estas áreas 18 y 19 van a complementar ese borde de esa imagen para interpretarla adecuadamente. O sea, es una gran función que hace, ¿verdad? Usted ahorita lo que está viendo, por lo menos todo eso, está siendo activado por esa parte. Ya que está en este momento activando tanto la parte sensitiva del lenguaje como también la visual. Por eso es que debe haber como una conexión en todo eso. Aquí es donde mencionábamos, obviamente, si hay lesión de esa zona, lo que le va a producir es ceguera. Dependiendo, si para adelante hablamos de amaurosis, pero una ceguera completa si hay un trauma o lesión que va a dañar toda la porción del lóbulo occipital. Tenía esto. Hay una, dentro de las áreas visual secundaria, que es 18 y 19, hay un término que se le conoce como prosopagnosia. ¿Y qué es lo que significa eso? El cuerpo es tan selectivo
que no reconoce el rostro de algunas personas. A veces uno quiere, no lo reconoce, pero si se lesiona específicamente esa área, tanto 18-19 o alguna porción del giro fusiforme, allá en la base del temporal, uno puede tener ese síntoma. Ya ese síntoma le puede usted orientar a ojo occipital o puede ser la parte de la base del temporal, para poder cruzar con ese término, ¿va? Para la identificación del rostro de individuos, animales o etc. Muy bien. Entonces eso sería más en esta región, ¿verdad? En esa parte o en la base de lo que sería su temporal para poder tener ese tipo de lesiones. Me refiero a esto. El giro fusiforme se puede lesionar o para producirle algún tipo de ceguera. Ve esa pacientita y usted me dice que le llama la atención. Por lo menos, ¿qué área del Brodmann estaría lesionada? Se lo vamos a ver. La segunda. Vale, ¿qué piensa de esa lesión? Sería del área 8. Área 8. Gabriel. Amén. Mariana. 8. Yared, ¿usted qué piensa de esa lesión? 8. Daniel, también 8. Vean la diferencia, es importante que vean esta. Vean los movimientos de los ojos de la niña. Los movimientos son oscilatorios. Cuando usted tiene una lesión del área 8, del campo ocular frontal, sí es una postura tónica, pero de dedo hacia un lado. Y ella hacia esa línea. Es en área corteza visual primaria. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, fisiológicamente de esta corteza occipital con la del área 8? Que, por ejemplo, cuando usted está leyendo, usted hace este movimiento. Prácticamente es automático. O si va viajando, a veces usted dice, porque estoy viendo los árboles así, entonces te quita la visión. Pero ve que eso es como un reflejo, como algo automatizado. Cuando pasa eso, es la corteza occipital que se activa. Pero si usted lo hace voluntario, es el área 8. En este caso, si usted ve movimientos oscilatorios de los ojos, usted va más pensando en un corteza occipital, área 17. Puede ser incluso extenderse hacia 18-19. Después, yo no sé si en la diapositiva no pueden ver los videos, ¿verdad? Pero para diferenciar estas dos zonas, la del campo ocular frontal 8 es mantenido hacia un lado. Cuando son oscilatorios, es de la corteza occipital. ¿Okay? Ahora, una lesión vestibular puede dar nistagmos, que son movimientos oscilatorios. Pero ahí se observaba que cuando los electrodos que daban mayor hiperactividad eran los occipitales en este caso. ¿Okay? Para hacer esa diferencia. Obviamente esas son crisis epilépticas, lo que están viendo ahí son crisis epilépticas del óculo occipital. Obviamente la paciente fue a cirugía, se le quitó y ya no tiene eso. Ahí pudo desarrollar pues, de mejor forma con el tiempo, no hubo pérdida visual, así significativa. Muy bien, quiero que lea esto, probables vías nerviosas involucradas en la lectura de una oración y su repetición en voz alta. Vea todo el circuito que usted está intentando activar o configurar. Vea que para la lectura, ¿qué es lo que ocupa? Primero, toda su vía óptica para llegar hacia la corteza occipital. Si llegó a la corteza occipital sobre el hecho de leer aquí, esa corteza occipital usted tiene algunos fascículos o occipito frontal o hacia superior o algunos que pueden hacer conexión con estas zonas. Se recuerda que esta zona es 39 y 40 de Brodmann, o sea, una. Entonces usted haciendo lectura comienza a interpretar esto con el área completa de Brodmann. Pero si usted está leyendo y repitiendo en voz alta, obviamente usted interpretó esto aquí, pero para poder expresar eso en voz alta, usted se tuvo que conectar con ¿quién es esta zona? Área de Broca. El área de Broca, 45 y 44, pero no queda ahí. Después usted tiene que hacer conexiones con vías descendentes para llegar
hacia los músculos de la laringe y faringe para producir los fonemas. Vea que esto, o sea, yo a cada rato estoy haciendo esto, pobrecito de mí, ¿verdad? Pero estoy activando todo ese sistema. Es lo que quiero que vean cuando se integra funcionalmente esto. Probables vías nerviosas involucradas en la audición de una pregunta, cuando yo se las hago, y la respuesta correspondiente. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Activar toda la vía coclear, va a llegar al giro temporal superior, 41 y 42, se va a conectar con Wernicke en esas áreas asociativas. Después sí va a emitir una respuesta, lo mismo. El sistema aparece, y eso usted lo hace constantemente, todos los días. Esos son los circuitos necesarios solo para esta función. Ya para funciones un poco más abstractas, como pensamiento y eso, ya se ha visto un involucramiento mucho mayor de las redes neuronales. Pero de forma simple y sencilla, ve cuánto usted puede hiperconectar. El resto de las zonas, yo le mencioné que es 52, pero aquí se pone más fácil porque hay algunas que no sabemos qué es lo que es. Solo están descritas como tales por la separación, pero vea que toda la área límbica, que se refiere a la que está alrededor del cuerpo calloso, esta 23, 24, 29, 3, 35, 28, van a tener alguna función en cuanto a los sentimientos de lealtad, de amor, de odio, etc. Eso lo vamos a ver en esto del seminario de neurobiología del amor. Hay dos zonas que sí son bien importantes y que son la 34 y 28. Esa 34 y 28 se refiere al bulbus y a la corteza entorrenal. Si usted recuerda, yo le mencionaba que cuando hacemos este surco, a eso le denominamos surco renal. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde usted encuentra esa corteza entorrenal, esta que está aquí. Por eso aquí 34 y 28. ¿Para qué sirven esas? Pues varias sirven. Uno, el principal involucramiento es para memoria de ambos. Pero también aquí le da, si por ejemplo, a pacientes que se quejan porque perciben algunos olores que no están en el ambiente. Y eso tiene algunos anosmia que no identifica nada, o disnosmia que es para algún olor diferente a lo que está y puede tener una alucinación olfatoria. Sí, se le estimula esta zona de 34 y 28. ¿Sí? No le escuché nada. Ahora me acuerdo. Cuando, por ejemplo, alguien es un grupo específico, yo voy a No leí. Soy una persona y me acuerdo del perfume, y ese perfume le recuerdo a esa persona. Ya. Y ahora, yo le he dicho todo eso a ustedes, soy yo que soy de técnico apoyo de eso. Pues fíjense que esas son memorias olfativas en realidad y pueden estar involucradas en esta zona. Si usted, por ejemplo, otra persona llega y tiene ese mismo aroma, usted puede recordar a esa persona solo y si le hago una resonancia funcional va a hiperactivar a esta zona. Porque no solo es para percepción también de olores, ya vamos a ver más adelante en una clase de renicéfalo que sirve para eso, pero también sirve para guardar esa memoria. ¿Okay? Sí, no, del temporal. Esto aquí estamos en el giro párico-campal, en esta región. Solo tiene una visión en el corte sagital. Me estoy refiriendo a eso. Doctor, es como estas personas que dicen que van donde viven porque sienten que le hicieron una mamá retocando la vida. Sí, y eso existe. A veces uno se ríe, pero existe. Sí. Al final, por ejemplo, yo les voy a dar una clase que es de rinencéfalo. El rinencéfalo es solo para el olfato. Todas las áreas que se involucran en el olfato. Y una de ellas son estas. Incluso una parte de la comisura anterior. Pero puede haber una alteración en todo el circuito. Y si hay una alteración en el circuito, puede provocar un olor que es diferente a eso. Incluso solo lesiones de la corteza entorrinal o del humus. Pero ahí el producto no lo va a curar, pero si usted le hace la imagen, puede ser que tenga alguna alteración ahí. Alguna displasia, alguna lesión específica. Muy bien. Vean que dentro de las agrupaciones, hay algo que se conoce como otras áreas corticales.
Y esto se refiere a la que ya hablamos como el área del gusto, a la ínsula. La ínsula al final, ¿para qué le sirve? Se ha visto que por su proximidad que tiene con las áreas motoras del lenguaje, pues participan en esa coordinación u organización de los fonemas. Pero también, como está cerca del área frontal, puede planificar y coordinar movimientos. Algunos lo integran con partes emocionales y también viscerales, ¿okay? Porque profundamente puede estar conectada con porciones del sistema límbico. Entonces es variable las funciones que tiene. No es los giros cortos y los giros largos se especializan en algo, sino que todo en su conjunto puede participar de esa forma, ¿okay? En todas estas funciones. Tenemos el área vestibular, que obviamente es para parte del equilibrio, ¿verdad? Está en la base de la circunvolución central. Hay las denominadas áreas de asociación, donde están esas, como dice, ellas integran información que viene de otros lóbulos. Y eso puede ser o de varias zonas de Goldman. Esta es la corteza prefrontal que hablamos, la temporal anterior, sobre todo en la parte del polo, y la parietal posterior. Esto es lo que hicimos con estereognosia, es la capacidad de reconocer objetos, ¿verdad? O partes corporales. Entonces a esas zonas se les conoce como de asociación y son las que se pueden enumerar. Algunos comentarios con la dominancia cerebral, que ya habíamos hablado al respecto. Usted, para definir cuál es el hemisferio dominante de un paciente, usted tiene que tener ciertas características. Uno, el lenguaje y la destreza manual. Para eso usted, si usted identificó que hay pruebas específicas como la resonancia magnética funcional, si se activa su hemisferio, por ejemplo, usted que es diestro y se activa el hemisferio izquierdo, entonces usted dice este es el hemisferio dominante. Uno generalmente habla de hemisferio dominante y no dominante, en vez de izquierdo y derecho, aunque siempre se utilizan ambas como complementarias. Entonces, siempre para describir cuál es el dominante, usted tiene que tener estas características, ¿okay? El otro va a ser no dominante. Recuerde que los hemisferios como tal tienden a tener alguna función específica y algunos que son con algunas destrezas más artísticas, por ejemplo los músicos, etc. O las áreas de los números o la parte más de letras o teóricos, eso depende de qué hemisferio es el que está funcionando más. Si, por ejemplo, así como hicieron que, no veo a Carlos, que lo amarraron al pobre, ¿verdad? Pero para que no fuera con la izquierda, uno después de los 5 años pues puede incluso tener establecido cuál es la dominancia, si va a ser diestro, si va a ser zurdo o siniestro, ¿verdad? O izquierdo, para poder identificar en eso. La ventaja de cuando es infante es que tiene esa capacidad de plasticidad neuronal. Vea más o menos lo que se hace en términos generales de lo que sería el hemisferio izquierdo. Y en este caso, dependiendo cuál es el dominante y no dominante, si este tiene el habla aquí en este control, la escritura, el lenguaje, el reconocimiento de objetos del lado contralateral, este sería su dominante. Pero esto sería del lado derecho, reconocimiento de rostros y música. Si lo quiere seguir subdividiendo o cómo identificarlo, usted tendría que hacer un examen de esos. Usted tiene que, por ejemplo, con Kevin para saber si es del lado izquierdo o del lado derecho su dominancia. Tendríamos que hacerle una resonancia magnética cerebral y usted estando dentro del estudio, yo le pediría que uno, que hable y otro que movilice sus manos. Yo podría ver esto a través de un análisis sistematizado, yo puedo ver qué áreas de su encéfalo se activan. Si usted, por ejemplo, habla y se activa, por ejemplo, usted que es zurdo, se puede incluso activar el mismo hemisferio o puede ser el lado derecho. La derecha siempre En el 90-96% sí. Es decir, si usted es diestro, tenga probabilidad muy alta que va a ser su hemisferio. En los zurdos es más o menos el 70% de la probabilidad de que sea contralateral. El otro usted puede ser ipsilateral. Pero eso de esa conectividad no le da, es decir, no es que tiene deficiencia intelectual ni que lo va a hacer más inteligente tampoco. ¿Okay? Esa conectividad usted la desarrolla a través de la repetición de algunas de esas actividades. Vea si usted habla de hemisferio dominante y no dominante o algunos de izquierdo y derecho. Por ejemplo, izquierdos tienen más al razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, numérica, etc. Ya con el derecho son los que no estudiaron medicina, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional.
que hay mucho médico artístico. Mira, 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 al dibujante de Red que terminó siendo. Ah, sí, yo vine a favor del pero usted seguro se va a cambiar de carrera. Bien, vamos a ver. Si yo le preguntara a usted, con esas. Usted sabe que los neuropsicólogos vienen y le dicen, y le pongo una imagen. Y dependiendo de los rayos que usted tenga, usted se puede identificar con alguna de estas cosas. Entonces, un triángulo, un cuadrado, un redondo, círculo, o un rayo ahí. Entonces, usted mentalmente vea cómo se identifica. Según los neuropsicólogos, se supone que si usted seleccionó que usted se identifica con un triángulo, usted es racional, analítico, con tendencia a los números, visionario, es muy objetivo y es calculador y escribe. Esos son los triangulados, los piramidales. Vean los que son rectangulares. Dicen que son conservadores, les gusta la seguridad, son secuenciales, arman un checklist, van haciendo paso a paso las cosas, son más estructurados y ejecutan. Eso es cuando esos solo son patrones. ¿Quiénes? Los que seleccionaron que son redondos son más conceptuales, es decir, que se basan más en conceptos o definiciones, son más objetivos, empáticos, sensoriales, son aquí donde viene la empatía que preguntaba, crean vínculos y tienen mucha comprensión. Y el último, ya sabes que son caóticos, que son creativos, personalidad abstracta. Dejando de identificar con esta actividad. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? No sé si algunos, en algunas cosas sí, pero obviamente no en todas, pero es que se identifica con algunas. Entonces depende, obviamente se agrupa todo un grupo de personas y se define. Antes, nosotros siempre hablábamos de dos hemisferios y el control que podía tener cada individuo solo, si era más del lado izquierdo o más del lado derecho. Pero hay muchos que han tenido la tendencia a dividir el encéfalo en cuadrantes y eso solo es información general, ¿verdad? Que si usted tiene más activación del cuadrante izquierdo posterior, usted tiene todas estas características. Y se han hecho estudios para ver qué tanto usted usa, o las cuatro, o solo usa dos, o solo usa una, etc. Entonces al final siempre la mayoría continúa siendo bimodal, es decir, un solo hemisferio, pero hay algunos que utilizan los cuatro de forma simultánea. ¿Okay? Entonces eso depende de cada individuo, ¿no? Los artistas en realidad, pues ellos tienen mucha más activación del encéfalo, ellos tienen la capacidad de interconectar hemisferio con otro. Si usted le ve a un individuo tocando algún instrumento y le hace una resonancia, es que hay interactivación en ambos lados. Si a uno de medicina, solo más. Ya medicina y artista se le activa mucho más, pero depende de la acción. El músico, sobre todo, tiene mucha activación neuronal. Entre más activas las neuronas, mucho mayor conectividad. ¿Okay? Miren, a Gabriel lo que hagamos digamos que Gabriel ya a sus 56 años sufrió accidente cerebrovascular. A la aborto. Y fue en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio, digamos, del racional. Presenta dificultades en el lenguaje, comprende todo lo que le dicen, pero no logra expresarse de forma correcta. Si yo le preguntara, por ejemplo, yo le coloco esto ahí, y me dicen, tendrían que decirme cuál es el área de Brodmann que está afectada. Elmer, vamos a ver con Elmer. ¿Qué pensaría Elmer de ese caso clínico? Hipotético. ¿Cuál sería el área de Brodmann que está siendo afectada? ¿44-45? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Nancy, ¿usted qué piensa? ¿Sí? Sí. Entonces, si usted analiza esto, dice dificultad en el lenguaje. Fue en el hemisferio dominante, en el hemisferio izquierdo. Él dice que comprende todo lo que le dicen. ¿Qué área se está activando aquí para comprender esto? Yo creo que es 39-40. Sería 44-45, pero no habla nada. Ok.
pregunto, si la pregunta fuera, el área de Warney. si yo le preguntara cuál área se lesiona en este paciente, según esos síntomas, Yo le pongo la área de Warney. usted dice área de Wernicke, entonces sería 39-40 y se puede extender a 41-42. ¿Alguien está de acuerdo o no? ¿O alguien discrepa? Ok. Entonces analicemos. Dice que, bueno, tuvo un evento y se le lesionó aquí en el hemisferio izquierdo. Y él presenta dificultades en el lenguaje. Las dificultades en el lenguaje pueden ser motoras o sensitivas. Si él comprende todo lo que le dicen, el área del giro supramarginal y angular, o sea, 40 y 39, están bien. Por lo tanto, él está interpretando el lenguaje, pero no logra expresarse de forma correcta. Por lo tanto, el área de Broca es la que está siendo afectada. 44, 45. Esa sería una fascia motora, ¿ok? Que estaría presentando el paciente. Muy bien. Nadie se llama Sofía, ¿verdad? O sí, es Sofía. ¿No? Sofía tiene 25 años. Sufrió un accidente de tránsito en el que se golpeó la cabeza. Trabajo craneoencefálico y tiene un efecto de látigo. Sí. Como síntoma presentó un cambio radical en su personalidad. Es grosera para hablar. Coprolalia es que solo dice para su vez. Solo van a hablar, insulta a todo el mundo, etc. Pura M, ¿verdad? Además, dice tener dificultad visual, no ve campo visual. Analícenlo y vamos a... Prefrontal. Área prefrontal. Consigo desafío. Veamos a ver. Paola. Veamos el caso ahí. ¿Qué? Yo le voy a preguntar por las áreas de Broca. Yo creo que analice... Y también de la necesidad por lo que... Yo estaría de comprobar. Ella tuvo un efecto latigazo que es golpeó aquí y golpeó de atrás. ¿Okay? Con un trauma severo. Y ella, como hubo cambios en personalidad, así es corteza prefrontal, así nace desigual. Y los cambios visuales son por daños en la corteza occipital primaria o puede ser secundaria. Ahí tuvo esas dos lesiones. Entonces, serían, ¿qué áreas serían si usted coloca números? 8. Ajá. Y prefrontal 9, 10 y 11 y probablemente 12. Okay. Miguel, bueno, Miguelito, vamos a ver qué le pasó. Miguel es un joven de 15 años, es un menor sangre deportista. Hace algunos meses comenzó a perder la sensibilidad táctil del lado izquierdo de su cuerpo y luego la movilidad de ese mismo lado, siempre el lado izquierdo. Se hizo estudios de imagen que arrojaron como resultado la presencia de un tumor benigno cerebral. ¿A dónde estaría esa lesión? ¿Cuatro de qué lado? 4 derecho. El 4 derecho. Somatostática. Hace algunos meses comenzó a perder sensibilidad táctil del lado izquierdo de su cuerpo y luego la movilidad de ese lado. Okay. Estoy de acuerdo que sí está afectado el área 4, del lado contralateral. Pero ¿y eso de la sensibilidad lo explica cómo? 1, 2 y 3. 3 y 2 por el quiropo central. 3 y 2. O sea que el tumor está prácticamente en esa región del surco central, agarrando ambos, tanto post central como precentral. Área 4, 3, 1 y 2. ¿Okay? Por eso es que está presentando esa sintomatología. La zona para invertir. La zona para invertir. Pues fíjense que habría que preguntarle acerca del gusto o la parte del equilibrio para ver si está siendo afectado. Pero si solo es sensitiva dependiendo de la extensión somatotópica, ahí solo diríamos el área 3, 1 y 2. Uy, muy bien. Durante la clase práctica de neuro se mostró a un estudiante una diapo en la que se podía observar una forma particular de un tumor cerebral. En el borde del corte apareció una pequeña área de corteza cerebral
yo, profesor, pregunto al alumno si el tejido había sido extraído en área motora o en un área sensitiva de la corteza. ¿Cuál es la principal diferencia en las estructuras entre las áreas motoras sensitivas y motoras de la corteza cerebral? Dependiendo de las características de la neurona. Si fuera motora, usted va a encontrar predominantemente células piramidales. Y si fueran sensitivas, únicamente va a encontrar más glandulosas, las tipas heterotípicas, granulosa o granulosa. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Nos vemos mañana.